Buenos días, yo soy Fernando Rodríguez Medel y en esta ocasión traigo el video correspondiente a la práctica número 2 de Electrónica Digital 2 Laboratorio. Esta práctica tiene como nombre medición de los parámetros eléctricos, al igual que la práctica 1. El objetivo de esta práctica es dar a conocer y diferenciar los tipos de salida que existen entre los circuitos digitales, como el Totem Pole, Open Collector y Tree State. Haremos unos circuitos que tienen estas tres configuraciones que veremos a continuación. Primeramente, usaremos la prueba de la salida Totem Pole. Esto consiste en un arreglo de dos transistores, donde el primer transistor se conecta directamente a la corriente para surtir corriente cuando la salida sea igual a 1 lógico. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra más o menos cómo debe ser la salida. Y bueno, para lo que corresponde a esta práctica, nos dicen que armemos este circuito, donde tenemos un inversor 7404 de la familia TTL conectado a lo que vendría siendo un osciloscopio. Ujú. ¿Solamente quiere que veamos la señal? Ok. Para fines prácticos ya tengo aquí armado el circuito. Aquí vemos un SPD para hacer el tipo de entrada que nos pide. Y ya vemos aquí el 7404 ya conectado a la corriente y con una entrada directamente al SPD. Aquí tenemos ya configurado el osciloscopio para estar directamente a la salida y a tierra de referencia. Ok, ya teniendo esto, vamos a realizar la simulación del circuito. Lo voy a poner así para que veamos primeramente el estado. Como recordamos, un inversor va a tener la salida opuesta al número lógico que le tiene en la entrada. En este caso tenemos un 0 en la entrada, por lo cual la salida es un 1. Como lo podemos ver aquí en el canal A, tenemos una salida de 5 volts. Esto no está cambiando, así que vamos a cambiar el estado. Como podemos ver, nosotros estamos configurando el estado en el que va a estar la señal. Si tenemos un 1 aquí, vamos a tener un 0 en la salida. Si tenemos un 0 aquí, vamos a tener un 1 en la salida, que va a ser de 5 volts. Ok, eso es todo lo que nos da aquí. Ahora, nos pide la prueba de salida del colector abierto. Para esto vamos a ocupar un 7426, que es un paquete de 4 NANDs. Aquí nos viene la configuración. Quiero hacer notar dos cosas. En primera, tenemos la salida aquí de la NAND y la entrada. Están conectadas entre sí las entradas, así que solamente vamos a ocupar un solo interruptor. Aquí nos dice, para visualizar los voltajes de salida, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio como se demuestra en la siguiente figura. Visualice que cuando la salida es 0 lógico, el voltaje está muy cercano a 0 volts. Y cuando la salida es 1 lógico, no aparece voltaje, ya que se comporta como alta impedancia. Ok, pasamos al siguiente circuito. Es este en esta ocasión. Ok. Como recordamos, una NAND va a tener, va a tener una salida igual a 1 siempre y cuando las dos entradas sean igual a todo menos 1. Así que si comprobamos aquí, dice, visualice que cuando la salida es un cero lógico, cuando la salida es un cero lógico, el voltaje está muy cercano a los 0 volts.
y cuando la salida es 1 lógico no aparece voltaje debido a que se comporta como una alta impedancia. Aquí podemos ver las diferentes configuraciones. Ujú. La salida es un 0 lógico y el voltaje está muy cercano a los 0 volts. Y cuando los 0 es un 1 lógico, no debería aparecer voltaje. Esto es algo que dice aquí debido a que se conecta como una alta impedancia. Sin embargo, pues no, en realidad no tenemos una impedancia aquí. Aquí el circuito que nos dan realmente no es muy cercano a lo que nos daría este exacto. Ahora vamos a probar con la siguiente configuración, la cual no cambia mucho. En realidad lo único que cambia es que esta resistencia está conectada a algo. Yo lo interpreté como que estaba conectado a los 5 volts, así que vamos a probar. Vamos a terminar la simulación. Voy a agarrar una resistencia de 330, lo típico para un LED. Directamente a la fuente de alimentación y vamos a probar. Voltajes de 5 volts. Lo voy a cambiar a 10K, por ejemplo. Vamos a volver a probar aquí. No hay ningún cambio. Y ok. Se tiene un arreglo de un solo transistor. Ok. Lo que yo interpreto de esta parte de la práctica, como nos viene diciendo, el funcionamiento interno de esta compuerta es similar al de este transistor en esta configuración, lo cual podemos verlo muy cercano a lo que nos viene diciendo, debido a que sí hay una entrada y un emisor. Hay una entrada que está recibiendo voltaje y un emisor que la está, una base, la cual no está suministrando un, un voltaje como para cerrar el emisor. Así que el colector es el que está enviando el voltaje, por así decirlo. Aquí nos dice otra cosa, y es otra aplicación es en circuitos donde requieran voltajes mayores a 5 volts. Un ejemplo de la capacidad de este tipo de circuitos se muestra en la figura 14, que viene siendo exactamente la misma de aquí. Y finalmente, cuando queremos poner varias compuertas conectadas a la misma salida. Lo he probado varias veces en Multisim y cuando quiero conectarlo a la misma salida, existen unos errores debido a la configuración que tiene el programa. Más sin embargo, pues la lógica que tiene esto es de que hay entrada aquí, no va a haber salida.
no hay salida en uno de estos, va a haber entrada aquí que va a encender el LED. De hecho, aquí lo podemos ver aquí directamente. Hay entrada, no hay salida. No hay entrada, hay salida. Debido a que están conectados las dos entradas del NAND, están conectadas al mismo switch. Y bueno, ahora, prueba de la salida Tri-State. Ahora vamos a utilizar un 74240. Este es la conexión que deben ser de resistencias de 10K. El voltaje es muy cercano a 5 y la salida es un cero lógico. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente 2.5 volts. Vamos a comprobarlo. Damos fin aquí y aquí. Este es el 74240 de la familia TTL. Como podemos ver, es muy diferente al, a los que tenemos en las anteriores prácticas. Este tiene 3 estados. De hecho, cuando checamos las configuraciones, dice un octal buffer de 3 estados. Tenemos aquí conectado al gatillo y la salida conectada directamente al osciloscopio. Vamos a probar esto. Ya está lo de 10K. No nos falta nada. Aquí está. Ok. Vamos a probarlo. Por default ya nos está dando un voltaje. Este es un inversor, así que aquí no hay entrada, así que sí hay salida. Este es el primer estado. Y este es el segundo estado. Aquí podemos ver una entrada muy cercana a 2.5 volts. Seguimos comparando. Si se pueden dar cuenta, de hecho, sí hay un momento en el que llega a ser cero. Si lo podemos ver ahí, hay picos donde da directamente a cero. Okay. Así que sí podemos comprobar los 3 estados. Y bueno, al parecer este es todo por esta práctica. Esta práctica en general fue para ver cómo era el funcionamiento interno de diferentes tipos de compuertas. Vimos AND, no, vimos NAND y NOT, el funcionamiento interno de los transistores que tienen adentro y la señal que otorgan en la salida. Bueno, esto ya sería todo por esta práctica. Muchas gracias por su atención.